Bien, de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal I, conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por la Alianza Democrática. Antes de continuar nuestra entrevista, hacemos un pase con nuestro equipo de prensa que se encuentra en la sede nacional de Acción Democrática, donde se desarrolla en este momento información de interés respecto al proceso de elecciones internas. Nuestra compañera Yurberis Rodríguez está en el sitio para ampliarnos los detalles. Así es, me encuentro acá con el secretario general nacional de Estatuto de la Política, Bernabé Gutiérrez, para que nos detalle cuál sería el proceso a llevarse a cabo para unas elecciones primarias, de ponerse de acuerdo todos los partidos políticos de oposición. Para que podamos ir toda la oposición juntas, porque aquí no hay partidos políticos de primera, de segunda y de tercera. Aquí todos los partidos políticos de oposición, que le hicimos oposición a Chávez y le estamos haciendo oposición también a Nicolás Maduro, todos somos de oposición. Para que se hagan unas elecciones primarias, debemos de sentarnos todos sin excepción, todos los partidos, grandes y pequeños, todos los partidos, para que discutamos allí el método de la escogencia del candidato, para que establezcamos allí las reglas del juego, que nos indiquen cómo van a ser las postulaciones, quién va a dirigir ese proceso, si una comisión electoral designada entre todos nosotros o las va a dirigir el Consejo Nacional Electoral. La posición de Acción Democrática es, y eso es para que la discutamos, que las dirija el Consejo Nacional Electoral bajo el esquema que nosotros propongamos, toda la oposición. Escuchamos palabras del secretario general de Estatuto de la Política, Bernabé Gutiérrez, en donde expresaba que el proceso a llevarse a cabo es ante el CNE. De igual manera felicitó al pueblo de Estados Unidos por su conmemoración de los 246 años de la Declaración de Independencia. Con esta información nosotros retornamos el contacto al estudio. Bien, gracias a nuestra compañera, y los detalles de esta información estarán ampliados en las emisiones de nuestro Noticias Canal I. Un tema interesante con el que, por cierto, cerramos la idea en el bloque anterior, que tenía precisamente que ver con la estabilidad política de Venezuela. ¿Cómo darle también confianza a los inversionistas de que van a colocar dinero en un país que tiene estabilidad política, que tiene, por supuesto, una coyuntura distinta a la que se ha venido conociendo a través de los medios de comunicación? Hay una disputa respecto al Poder Ejecutivo en Venezuela, pero el escenario 2024 precisamente abre esa oportunidad de que no solamente se pueda enrumbar la economía, sino también la estabilidad política. En Venezuela hay paz, Carlos. En Venezuela hay estabilidad política. Aquí nadie dentro de nuestra frontera puede discutir acerca de la legitimidad y legalidad del Poder Ejecutivo. Que no me gusta el presidente de la República es otra cosa, pero quién despacha en Miraflores, quién gobierna el país, quién dirige las Fuerzas Armadas. Es igual con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial. No hay disputa solo en el extranjero, y cada vez en menos países hay algunos que se empeñan en mantener una función que dentro de nuestras fronteras no tiene absolutamente ninguna razón de ser. De tal manera que ya los países que en algún momento determinado, por cualquier razón, mantuvieron esa postura, vienen en retirada. El grupo de contacto que incluye a Estados Unidos, a Canadá y a la Unión Europea hace algunas semanas atrás declaró que la única solución posible para Venezuela, además de dialogando, son las elecciones del 2024. Hace apenas una semana, el viernes pasado, el subsecretario de Asuntos Hemisféricos para Latinoamérica del Departamento de Estado declaró en una rueda de prensa en Miami, en 2 ocasiones lo dijo ante preguntas de periodistas colombianos: la solución de Venezuela pasa por unas elecciones presidenciales en el 2024. Y en este momento, aquellos que no creían en el voto y aquellos que sí creíamos en el voto, nos estamos preparando progresivamente para las elecciones del 2024. De tal manera que si yo soy un inversionista extranjero, veo un país que está en paz, donde hay un gobierno, sí, que le cae mal a un montón de gente, pero que está ejerciendo sus funciones, mal o bien, que hay un parlamento que legisla y que legisla precisamente de manera acertada en materia económica y social, y entonces resta esperar que democráticamente se tome una decisión en cuanto a lo que será Venezuela en los próximos años. Acabamos de oír las declaraciones de nuestro secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez. Precandidato presidencial también. Y oímos lo que es una posición seria. Corresponde al pueblo de Venezuela participando en unas elecciones primarias
que reúnan a todos los factores de oposición sin ninguna excepción, los que creíamos en el voto y los que no creían, los que creían en atajo y los que no creíamos en atajo. Es decir, aquellos que demostradamente se equivocaron y aquellos que demostradamente pareciera que teníamos la ruta correcta, participar en un proceso y que la venezolana y los venezolanos seleccionen su candidato presidencial, que sea el CNE, da seguridades y adicionalmente a eso no hay ninguna razón para que no sea esa instancia, porque ¿con qué instancias concurriremos en las elecciones del 2024 presidenciales? Con el Consejo Además, Nacional ¿quién tiene Electoral. la logística para desarrollar un proceso de Y la esa experiencia, envergadura? y además acabamos todos los que se mencionan como precandidatos, casi todos, concurrieron como candidatos a gobernadores, alcaldes en las elecciones del año pasado bajo la égida del CNE. O es que, bueno, prefiero no decir nombres, pero de todas las organizaciones políticas, que con excepción apenas de los más radicales, todos presentaron candidatos y se inscribieron ante el CNE, ese CNE que por cierto designó la Asamblea Nacional que integro. Qué complejo pensar en 2024 y escuchar 20, 25 nombres. Es legítimo, ojo, todo el mundo Creo puede que tu tener cuenta sus- está corta. puede que sean más de 25 No, yo estuve hablando con nombres. Kiko Bautista, amigo mío, amigo Nos estamos tuyo. enterando que tiene una lista. No, Kiko tiene una lista, pero tiene como esos contadores que utilizaban antes en las paradas de autobús, entonces él va, cha, 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 cha. En estos días me dijo que ya llegó a 49 y todavía quedan Todavía dos quedan años 2 años. y medio para las elecciones. Pero es legítimo. Es legítimo, pero habla precisamente de las diferencias tal vez que puedan existir, ¿no? De criterio de la oposición. Otra vez, ¿Cómo tú podemos? me caes súper bien, pero o sea, hoy no estamos coincidiendo en muchas cosas. Es que es lo dramático, quizás lo triste incluso, y déjame ver la cámara, es que pareciera que no hay mayores diferencias distintas a ambicionar o asumir el poder o ganar el poder o administrar el poder o incluso mantener el actual status quo que a algunos pareciera que le conviene. ¿Por qué? El cardenal hace poco hizo una declaración que yo coincido plenamente. Este es un país donde pareciera que la carreta está delante de los bueyes. ¿Qué es lo primero que requieren los venezolanos? Requieren un programa, requieren un proyecto de país que le permita ver cuáles son las soluciones a los gravísimos problemas que confrontan. O sea, tú vas a votar por un candidato porque es blanco, porque es negro, porque es mujer, porque es hombre. O sea, en un país que se preside de tal, lo primero que cualquier ciudadano va a ver cuáles son ¿Qué las ofrece al país? alternativas que me presentan para resolver el problema, los muchísimos problemas que enfrentan. Yo le preguntaría a cualquier candidato, lo siento aquí, ¿y qué vas a hacer tú con las Fuerzas Armadas? ¿Qué vas a hacer tú con las milicias? ¿Qué vas a hacer tú con PDVSA? ¿Qué vas a hacer tú con la educación? ¿Qué vas a hacer tú con las misiones politécnicas territoriales? ¿Qué vas a hacer tú con la Universidad Bolivariana o la UNEFA? ¿Qué vas a hacer tú con los servicios públicos? ¿Qué vas a hacer tú con el tema de la dolarización de facto? Y cada uno va a decir lo que se le ocurre, porque ninguna organización política hasta hoy ha empezado a trabajar esa materia la semana pasada, y aquí aprovecho de informarlo, Acción Democrática, entendiendo eso, decidió designar un equipo de altísimo nivel que, bueno, me responsabilizaron a mí de liderar para, uno, realizar el diagnóstico país en consulta con todos los sectores de la sociedad y luego empezar a construir alternativas de tal manera que cuando nosotros salgamos a la calle no vamos a salir vota por Juan o vota por Pedro, sino aquí está este programa que permita atender las grandes situaciones, el gran drama que vive Venezuela. Mucho se debate hoy, nos toca despedir, mucho se debate hoy en este contexto porque vemos nombres, pero nombres de la política tradicional. La posibilidad de un outsider, de una figura que no venga de la política tradicional. ¿Cómo lo ve Luis Eduardo? Yo lo veo como veo la participación de los que están en el día a día de la política, que todo venezolano tiene derecho, que establece la Constitución para ser presidente de la República, se necesita tener 30 años de estado seglar y venezolano por nacimiento. De tal manera que en este momento no es que haya 40, 45, 50 candidatos, que en este momento hay 30 millones de posibles candidatos. De tal manera que yo invito a cualquier venezolano que quiera contribuir para que Venezuela sea distinta, que si considera que su nombre tiene que ser postulado, que lo haga. O sea, no hay limitación, no debería haber limitaciones. Lo acaba de decir Bernabé, cualquiera. No puede haber de primera, de segunda, de tercera, de cuarto ciudadanos y ciudadanas, que tú sí puedes participar, tú no puedes participar. Es tan legítimo el derecho que tiene un hombre que haya dedicado su vida a la política como el que nunca la ha dedicado, pero tiene inquietudes. Ahí está el caso colombiano, donde
digamos, un outsider como Hernández se enfrentó a Petro, bueno, terminó ganando un político tradicional. Ahí está el caso de Estados Unidos. En Costa Rica ganó un outsider, Años antes, por ejemplo. donde un outsider como Trump gana, pero luego es derrotado por un político tradicional como Biden. Ahí está el caso español, donde se están produciendo cambios importantes, incluso algunos de ellos generacionalmente importantes, entre outsiders y no outsiders, de tal manera que lo importante es que los venezolanos valoren correctamente a las opciones que se presenten. Diputado, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos esta muchísimas tarde. gracias. Luis Eduardo Martínez con nosotros. Nos toca hacer una pausa. Al regreso seguimos hablando desde la visión legislativa del tema político. Bruno Galo estará con nosotros, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Avanzada Progresista y también diputado de la Asamblea Nacional.